Una semana más, saludamos a todos los oyentes. Seguimos en esta serie de cuentos que estamos realizando relacionados con los ángeles. La semana pasada ya os hablamos del profeta Elías, que en un momento determinado asciende a los cielos. Vamos a dedicar un segundo programa también a este profeta y otro más la semana que viene, donde os hablaremos de cómo el profeta suele asociarse a un ángel en concreto. Para esta semana queríamos reflexionar con nuestro cuento sobre uno de los roles más importantes que tiene el profeta Elías. Entre las muchas cosas que hace, se encarga de enseñar. El momento más recordado por todos es la cueva donde se esconde Rabbi Shimon Bar Yochai con su hijo. En aquellos momentos, el profeta Elías se les aparece y empieza a revelarles lo que hoy conocemos como el Zohar. Pero no solamente enseña, sino que en muchas ocasiones, cuando los judíos piadosos necesitan ayuda, por ser muy pobres, se les aparece y les ofrece alguna forma de aliviarles sus duras penas. Hay otro cuento por ahí que ya os hemos contado que se llama Las 3 pruebas del profeta Elías. Podéis encontrarlo en el archivo de Radio Sefarad o también en nuestra página web. Si no conseguís verlo en la página web, en el canal de YouTube. Hay un caso relativamente interesante que tiene relación con el cuento que os contamos esta semana. En un lugar del Talmud de Babilonia, en el tratado concretamente de Baba Metzia, en la página 48a, por primera vez se ve al profeta Elías que aparece, se provoca como una aparición en forma de oso. Aparece disfrazado de oso o transformado en oso para distraer al rabí Hilla y a sus hijos, porque estaban rezando con tanta potencia, con tanta fuerza, que estaban a punto de traer el Mesías, y como Eliahu sabía que aún no era el momento, se desaparece para asustarlos y de esta forma distraerlos. El cuento de esta semana, que se llama El novioso, tiene un poquito que ver con esta aparición de Elías. Os dejamos ya con el relato. El novio oso. Había una vez un hombre muy rico que no tenía descendencia. Solía viajar a ver a los más grandes sabios y justos, a fin de que lo ayudaran con su plegaria, para que Dios le enviara un hijo. También repartía muchas limosnas entre los necesitados y hacía otras buenas acciones. Cierta vez fue a visitar a un santo rabino para contarle su problema, y éste le dijo que un año después su mujer daría a luz a un hijo varón. Añadió que durante la fiesta que seguiría la ceremonia de la circuncisión, sentara en la cabecera de la mesa a los indigentes que acudieran a su casa para disfrutar también ellos de los festejos, tal como era su costumbre. Y así fue. Justo un año después, la mujer de aquel hombre dio a luz a un niño robusto y sano. Cuando llegó el día de la circuncisión, el reciente padre, más feliz de lo que había sido nunca antes en su vida, invitó a muchísima gente y a otros parientes más cercanos, a los más notables de la ciudad, los situó en la cabecera de la mesa del banquete que ofreció después. Súbitamente apareció un mendigo que quiso sentarse también allí, pero el dueño de la casa le rogó encarecidamente que no lo hiciera, para no tener que avergonzar a los que ya estaban en su sitio, desplazando a alguno de ellos. Le prometió que lo agasajaría con los mismos manjares, que recibiría las mismas atenciones que ellos, pero si se sentaba en un puesto secundario.
Cuando el indigente vio que el dueño de la casa no accedía a sus requerimientos, se dirigió al lecho donde estaba la parturienta para pedirle a ella que intercediera ante su marido y le permitiera sentarse en la cabecera de su mesa. La mujer, que nada sabía de la conversación que había mantenido su esposo un año antes con el santo rabino, se puso furiosa, lo insultó y le dijo que cómo se atrevía a ir a molestarla en esos momentos. Vaya poca vergüenza. Usted es un aprovechado. Dé gracias a Hashem porque le permitamos entrar en nuestra casa y comer con nosotros. Encima quiere usted estar en la cabecera de la mesa. Y siguió insultándolo y ofendiéndolo durante un buen rato. De manera que durante la fiesta el mendigo tomó asiento en el sitio de la mesa que se le indicó. Cuando terminó la celebración, aquel pobretón se dirigió hacia la puerta de la casa y dejó escrito allí con una tiza: «Larga vida tenga el osito», y después desapareció. En los días siguientes intentaron borrar aquella inscripción, pero por más que lo hicieron, no lo consiguieron. Cuanto más lo intentaban, más nítidas se veían las palabras escritas con tiza, de manera que ahí se quedaron. El niño comenzó a crecer y también empezó a crecerle pelo por todo el cuerpo, incluso en el rostro, y más adelante, cuando empezó a andar, se marchaba con frecuencia al bosque y fue adquiriendo poco a poco rasgos de oso. Cada vez que se iba al bosque, más a menudo, y pronto no quiso permanecer ni unas horas, ni un momento siquiera en su casa junto a sus padres. Al cumplir 13 años, volvió a ella. Cuando no había nadie, entró en el gabinete de su padre y dejó escrito un mensaje. En él le pedía que fueran preparando unos tefilín, porque pronto haría su bar mitzvah, el rito por el cual los jóvenes judíos adquieren la mayoría de edad ante la congregación y aceptan los preceptos de la Torá. Y hecho esto, volvió inmediatamente al bosque. Cuando el padre regresó y entró en su gabinete para sentarse a estudiar los textos sagrados, tal como acostumbraba a hacer, encontró el mensaje de su hijo. Eso lo asustó mucho. Comprendió que el joven había estado en la casa y que al parecer había decidido cumplir con la ceremonia del bar mitzvah. Sin saber qué hacer, el hombre viajó a visitar al rabino que le había predicho que sería padre 13 años atrás para pedirle consejo. El sabio le respondió que aquello que pidiera el oso debía concedérsele. El hombre regresó a su casa y compró los tefilín. 2 días después, cuando todos en la casa dormían, porque ya era noche cerrada, el oso penetró en su interior sigilosamente, recogió los tefilín y nuevamente se internó en el bosque. 5 años más tarde, cuando ya contaba 18 años de edad, volvió el oso también por la noche, y una vez en el gabinete donde su padre estudiaba, dejó otro mensaje encima del escritorio. En esta ocasión escribió que deseaba una esposa porque ya había llegado el momento en el que debía casarse. Hecho esto, volvió como siempre al bosque. Cuando el padre entró en la habitación a la mañana siguiente, encontró el nuevo mensaje de su hijo reclamando que le buscaran una esposa. Inmediatamente después de leerlo, viajó a ver al rabino que le había estado aconsejando durante todos aquellos años. Al entrar en su casa, se puso a llorar amargamente y dijo: «Rabino, tenga usted piedad de mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podría alguien aceptarlo como marido si es un oso?». El rabino lo pensó largamente y al final le aconsejó que viajara a cierta ciudad y viera a una persona
afirmando que allí hallaría pareja para su extraño hijo. También le recomendó con insistencia que cuando llegara a la casa de dicha persona pasara allí la noche y el día de Shabbat, y que se cuidara de hacer ningún comentario sobre cualquier cosa que viera, por más rara que le pareciera, que ni siquiera preguntase nada. El hombre se dirigió enseguida a la ciudad que el rabino le había indicado y empezó a averiguar dónde vivía la persona a cuya casa debía dirigirse. Todos aquellos a quienes consultó le informaban que el hombre por el que preguntaba era el más pobre de toda la ciudad y que difícilmente podría dormir y comer en su casa. Además, nadie supo decirle con certeza en qué sitio vivía la persona que buscaba. Finalmente, después de mucho andar y preguntar, consiguió dar con ella. Apenas entró y se presentó, el dueño de la casa le preguntó qué deseaba, y el recién llegado respondió que quería dormir allí, pasar el día de Shabbat y tomar las comidas con ellos. Ni yo mismo tengo donde dormir, y mucho menos puedo invitarle a comer, respondió aquel hombre tan pobre a su hijo visitante. No te preocupes, le dijo éste, no necesito una cama, puedo dormir en el suelo, y yo mismo compraré la comida. Lo que quiero es que me permitas quedarme aquí. Y así lo hicieron. Esa noche de viernes a la hora de la cena, el padre del niño convertido en oso vio que había preparados 9 platos de fideos, 7 de pescado y 7 de carne, así como otros tantos de budín, todo lo cual se había comprado con el dinero que él había ofrecido a su anfitrión. 2 de cada uno de los platos se quedaron allí para ellos, y el resto los enviaron fuera. Aunque se sorprendió mucho, no quiso hacer ningún comentario, porque el rabino le había advertido que ante cualquier cosa que viera en esa casa, por rara que le pareciera, se mantuviese en silencio. Lo mismo ocurrió el sábado al mediodía. En cada una de las comidas se mandaba una cierta cantidad de platos afuera, pero cuando el sábado estaba a punto de llegar a su fin, el visitante no pudo contenerse y se atrevió a preguntar: ¿A dónde envías esos platos de comida? No puedo hacer otra cosa, explicó el pobretón. Tengo 7 hijas, pero debo mantenerlas encerradas en un cuarto especial porque siempre están desnudas. Esta es la razón de que envíe los platos afuera, los mando al cuarto donde están ellas, para que así coman. El huésped dijo que quería ver a las jóvenes y en el acto sacó un montón de dinero para que el padre les comprara vestidos a las muchachas. El dueño de la casa se alegró muchísimo y salió a comprar ropas para sus 7 hijas. Una vez que estuvieron debidamente vestidas, el visitante fue a verlas. Después le preguntó a la primera, a la segunda, a la tercera, en fin, a todas hasta la 7ª, cuál estaría dispuesta a acompañarla a viajar junto a él a su ciudad de origen para casarse con su hijo. Ninguna quiso aceptar, pero cuando la menor de las chicas vio que todas sus hermanas rechazaban la propuesta del hombre, decidió: muy bien, yo voy a ser quien te acompañe. Me voy contigo. La chica prefería casarse con quien fuera, incluso con un oso, con tal de no permanecer en la casa de su padre ni medio minuto más, en medio de tanta indigencia. Su futuro suegro, que como ya se ha dicho, era un hombre de gran fortuna, le dejó muchísimo dinero al padre de la joven y contentísimo emprendió el viaje de regreso junto a la muchacha. Al llegar a su mansión, le pidió a un criado que dijera que él era el novio, y el sirviente aceptó a representar este papel. A la joven le gustó mucho, porque era un chico muy apuesto. Antes de celebrar la boda, el hombre rico y su esposa viajaron a pedirle una vez más consejo al rabino, ya que la muchacha no iba a querer casarse con el oso, porque estaba claro
que el que le gustaba de verdad era el criado, y era con él con quien quería desposarse. Pero antes de marchar y despedirse de la chica, le advirtieron que era probable que la casa fuera visitada por un oso, que no se asustara, porque era un oso manso, un animal bueno y muy tranquilo, que jamás le había hecho daño a nadie. Apenas el matrimonio se fue, apareció el oso y encontró sola a la muchacha en la casa de sus padres. Cerró la puerta con llave, dio un tirón y se extrajo la piel de oso que lo cubría y apareció ante ella con el aspecto de un esbelto y bien parecido joven. También le dijo que él era su verdadero futuro marido y le relató toda la historia de su nacimiento y cómo había ocurrido que sus padres, durante la ceremonia de su circuncisión, no habían querido sentar en la cabecera de la mesa a un indigente que había venido al festejo y que no era otro que el mismo profeta Eliahu disfrazado. Aquella, dijo, había sido la razón por la que hasta entonces él había tenido que vivir en el bosque como si fuese un oso. Había sido el castigo impuesto a sus padres, que no disfrutaran de su hijo ni de verlo crecer, salvo bajo el aspecto de un animal salvaje. Siguió diciéndole que habitaba en una tienda en lo profundo del bosque y que cada noche el mismísimo profeta Elías lo visitaba y estudiaban juntos la Torá. Y finalmente le advirtió: hasta el momento de nuestra boda seré un oso, pero una vez celebrada nos marcharemos lejos de aquí y seré un hombre como todos los demás. Además le dijo que podía revelarle el secreto a sus hermanas, que seguramente vendrían a la boda. Luego volvió a revestirse con la piel de oso y salió de la casa rumbo a la espesura del bosque. Entretanto, el padre, durante su viaje, cavilaba acerca de lo que podría estar pasando en su casa entre el oso y la muchacha. Cuando el rabino recibió al matrimonio y se enteró de las novedades, dijo: casad al oso con la joven y después Hashem proveerá y enviará su ayuda. Los padres del muchacho del oso creían que al llegar a su casa hallarían a una muchacha triste y angustiada, pero para su sorpresa la encontraron animada y alegre. Incluso parecía más contenta que antes de que viajara. El día de la boda acudieron las hermanas de la novia y ellas le contó la secreta historia del oso y les comentó que se sentía muy feliz de contraer matrimonio con él. Cuando el palio nupcial estuvo montado, se oyó que el oso venía desde el bosque a la carrera y vieron cómo ocupaba su sitio. La novia no se quejó ni dijo nada y permitió que el oso la desposara. Acabada la ceremonia, el padre los envió a una ciudad lejana y al abandonar el sitio en el que había nacido, el joven de inmediato se convirtió en un hombre como todos. Durante toda su vida se destacó por ser un gran estudioso de la Torá y un hombre bueno que disfrutó a lo largo de toda su vida de una intensa felicidad junto a su mujer y a una numerosa descendencia. Pues aquí termina este cuento. Nos vemos en la próxima emisión. Un saludo de nuevo a todos. Este episodio termina aquí y vamos a poner el libro otra vez en su posición correcta para esperaros en la próxima vez que queráis venir a visitarnos y a disfrutar con nosotros de otro cuento de esta serie de Los Ángeles.
Si habéis llegado hasta aquí, os agradecemos muchísimo si os suscribís al canal. Ya sabéis que podéis hacerlo dándole abajo, en la parte de abajo. A... También podéis hacerlo aquí en la parte superior de arriba, donde pone suscribirse al canal. Y si queréis ver otro cuento, simplemente tenéis que pulsar en esta zona de aquí, inferior, donde dice siguiente episodio. Os damos las gracias por vuestra atención y esperamos recibir comentarios vuestros y pulgares arriba. Hasta la próxima semana. Gracias.